Radiovisión Online. Mucho más que radio. Gloria al Señor Jesucristo. Nos bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a nuestro programa semanal Diálogo Ministerial. Con ustedes el pastor Jorge Mojena de la Primera Iglesia Misionera Pregoneros de Justicia. Es un placer estar con ustedes en el aire nuevamente y le mandamos un caluroso saludo de parte de nuestra congregación, de la pastora Ana Mojena y en fin de los ministros que componen este ministerio en diferentes partes del mundo. Y los bendecimos hoy en el nombre del Señor Jesús. Gracias por sintonizarnos y escucharnos donde quiera que usted se encuentre. Esperamos que esta palabra pues les ministre y el Señor les hable nuevamente hoy. Así que sin más, vamos a orar para que el Señor se glorifique. Padre, venimos ante tu presencia en este día tan glorioso, el día que tú has creado para gozarnos y alegrarnos en tu presencia, Señor. Y nos acercamos al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, Señor, para recibir misericordia, Padre, en el tiempo de necesidad. Clamando, Señor, en tu nombre, nombre sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual ellos puedan ser salvos. Aplicamos tu preciosa sangre, Señor, y clamamos a ella, Señor, para toda protección perfecta, absoluta, para que nos limpie y nos santifique delante de tu presencia en todo momento. Y venimos delante de ti para recibir, para ofrecerte nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para que tú tomes el control absoluto, Señor, de todo nuestro ser, de toda nuestra vida, nuestra familia y todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en esta tierra por este tiempo donde tú nos has puesto en el planeta, Padre, que sea para la gloria y la honra de tu nombre y que redunde en la eternidad para la salvación de las almas que necesitan de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, danos conocimiento, sabiduría, entendimiento, revelación, fortaleciéndonos con poder en el hombre interior por la potencia de tu Espíritu, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos la altura, la anchura, la profundidad, la altitud de ese amor de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, la longitud, en el nombre de Jesús, esa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Señor, y recibimos ahora, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, tu palabra, Señor, para que tu palabra nos moldee conforme a la imagen del que nos creó, la imagen de Cristo, para que tu palabra ponga en nosotros la visión, la fe, la fuerza, la liberación, la sanidad que necesitamos de parte tuya en este día. En el nombre que es sobre todo nombre, lo hemos pedido, lo hemos creído y lo recibimos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hemos estado hablando acerca de la importancia tan grande que tenemos de buscar la sabiduría y el conocimiento de Dios para nuestras vidas y aplicar ese conocimiento y esa sabiduría de Dios. La palabra del Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y aun cuando vamos ya envejeciendo y pasan las décadas de nuestra vida, no dejamos de aprender, no dejamos de necesitar de Dios, no dejamos de ser guiados por el Señor y que nos ayude y nos impulse y nos hable y fortalezca todo nuestro ser como al principio. Amén. Esto no es algo que podemos dejar de hacer. Buscar de Dios y leer su palabra y orar y entrenarnos en las cosas que tienen que ver con el Espíritu es nuestro diario vivir. Amén. Jesús habló y oró y dijo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y ese pan viene de la presencia del Señor, esa unción, esa dirección divina que produce vida y vida en abundancia en nuestro ser. Y es nuestra responsabilidad buscar de Dios, orar, perseverar y creer que lo que estamos buscando en su presencia es nuestro porque Él lo ha entregado en Cristo Jesús.
Amén. Y buscamos acercarnos al Señor y ser semejantes a Él, porque ese es el destino de nuestra vida y para eso fuimos creados. Amén. Y me gusta como el apóstol Pablo oraba por todas sus iglesias a las cuales él le ministraba. Y vemos en el capítulo 1 de la carta a los Efesios que después de haber oído de su amor y de su fe en el Señor, pues le daba gracias al Señor por la iglesia y oraba para que ellos pudieran entender por medio de una revelación directamente del Espíritu de Dios a sus vidas estos misterios ocultos por edades del reino de los cielos, estos misterios que estaban escondidos para otros, pero que han sido predestinados para nuestra gloria, dice la palabra de Dios. Y es importante entender que él oraba para que los ojos del entendimiento fuesen abiertos. Tenemos que orar para ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Tenemos que orar para poder ver y entender de una manera espiritual, de una manera bíblica, los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Y eso, el Evangelio se trata de eso. Una vez que conocemos al Señor, que nuestros pecados son perdonados y limpios y nacemos de nuevo y logramos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que vivir diariamente con el Señor. Tenemos que vivir una vida de fe porque el justo por la fe vivirá y una vida llena de favor y de sabiduría de Dios, clamando al Señor por la fe, la sabiduría, el amor de Dios, que todo esto sobrepasa el entendimiento. Y en la epístola a los Colosenses vemos que Pablo estaba orando también por los creyentes de Colosas, de la misma manera, muy similar, por la que oró por los de Éfeso. Y comienza esa epístola dándole gracias al Señor por la fe de ellos, por el amor de ellos. Siempre habla de la fe y el amor, porque la fe obra por el amor. Así que es importante entender el papel que el fruto del Espíritu tiene en nuestra vida, desarrollando y manifestando el carácter de Cristo que sale de nuestro interior. No es que nosotros lo hayamos producido por nosotros mismos, nosotros no tenemos nada que producir, es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y Él pone en nosotros esas características divinas porque fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Disculpe. Y vemos en Colosenses 1:9 que la palabra dice, por esta razón, porque ustedes creyeron, porque ustedes recibieron la verdad del Evangelio, porque ustedes no recibieron un mensaje de parte de un hombre, sino de parte del mismo Señor, porque ustedes han mostrado el amor de Dios. Por esta razón, también nosotros, hablando de que Pablo no era el único que oraba e intercedía, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Fíjense qué hincapié hace el apóstol Pablo en sus oraciones para que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque una vez que conocemos la voluntad de Dios, ahí es que comienza la fe para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hay una herencia, la herencia de los santos en luz. Hay bendiciones, hay cosas que hacer y conquistar aquí en la tierra y obviamente en el mundo venidero, en la eternidad que pasaremos con Cristo, también estaremos viviendo por fe, porque la fe, la esperanza y el amor van a permanecer. Los dones van a terminar, no vamos a necesitar el don de sanidad, ni el don de milagros, ni el don de ciencia, ni palabra de sabiduría. Vamos a vivir en la presencia del Señor y todo lo vamos a conocer perfectamente como somos conocidos, pero dice que permanece la fe, la esperanza y el amor
Y el mayor de estos tres es el amor de Dios. Y Dios quiere que nuestro diario vivir sea una vida de fe y de amor en Cristo Jesús, porque eso derrota más al enemigo como armadura espiritual que cualquier otra arma de las que conocemos en la Biblia que Dios nos ha entregado para vencer al diablo. Y dice así que él no cesaba de orar por ellos, pidiendo que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto es una oración que debemos de hacer todos los días por nosotros, nuestros seres queridos, nuestra iglesia. Debemos de orar para ser llenos de ese conocimiento de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable, y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él no cambia. Y dice así, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Él está explicando aquí algo que dice andar como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada y dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí le está revelando esa voluntad de Dios, crecer en ese conocimiento de Dios, caminar como es digno del Señor, viviendo una vida que le agrada al Señor. Y tenemos luchas en este mundo, pero tenemos que decidir que es mejor agradar a Dios que agradarnos a nosotros mismos, porque el fin de agradarnos a nosotros mismos es muerte, pero el fin de agradar a Dios es vida y es paz. Y dice así, en el versículo 11 de aquí de Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, estamos ahora en el 11. Rogamos para que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, dándole gracias al Padre, porque las gracias y la fe son hermanos gemelos, van juntos. Y fíjate lo que dice aquí, ser fortalecido con poder según la potencia de su gloria. Nota que no dice según tus circunstancias en la tierra, según tus problemas, según tus debilidades. No, lo que tú necesitas de parte de Dios es según la potencia de su gloria. La potencia de su gloria está a tu disposición. Tú te conectas con el Señor por tu fe y Él está dentro de ti porque eres el templo del Espíritu Santo y tú recibes por fe ese milagro, esa sanidad, esa fortaleza que tú necesitas de parte de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Jesús oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se vaya a hacer mi voluntad, sino que se haga la tuya. Obviamente, como ser humano, él no quería pasar lo que ya estaba empezando a acontecer, la separación de su padre, la separación del Espíritu Santo por primera vez en la eternidad, el pecado de la humanidad viniendo sobre él, el perfecto sustituto que tomó nuestro lugar, nuestra enfermedad, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra condenación. Y la Biblia dice, el castigo de nuestra paz vino sobre él. Y era la única manera, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y era la única manera que Dios podía derramar su sangre
para él salvar al ser humano. Ningún otro ser creado o animal podía llevar a cabo este trabajo, porque solamente la vida, la sangre, el cuerpo de Jesús es lo suficientemente santo, puro, consagrado, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, que pudo pagar el precio y cumplir las demandas de la justicia de Dios, que demandaba muerte por el pecado. La Escritura dice: el alma que pecare morirá. Y Jesús dijo: envíame a mí, prepárame un cuerpo. Cuando no había intercesor, cuando no había nadie que pudiera salvar al ser humano, Jesús dijo: envíame a mí. Y Dios le preparó ese cuerpo humano, la unión hipostática conocida teológicamente de la deidad divina con la humanidad. En el hombre Jesús, en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo lo que ha sido hecho sin él no hubiese sido hecho. Y este verbo, esta palabra encarnada, vino y se hizo carne, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Era el único Hijo de Dios cuando él se introduce a un mundo de pecado, de contaminación, de muerte, de tinieblas, y un mundo donde Satanás tenía rienda suelta. Y él fue el que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Él fue el que le quitó esa autoridad, destruyó ese reino satánico, porque su sabiduría, su poder y su gloria es mayor que cualquier maldad y cualquier pecado. Por eso la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios para salvar al hombre pecador. No hay pecado tan lejos de Dios que Dios no lo pueda alcanzar y limpiar y redimir. Él está aquí dispuesto para salvarte, para sanarte, para perdonarte, para librarte de tu maldad, porque para eso Él vino, para destruir las obras del diablo. Y lo único que toma es que tú te arrepientas y vengas a Cristo y lo sientes en el trono de tu corazón y lo declares como Salvador, único y suficiente Salvador, como el Señor de tu vida. Y dile: Señor, yo te entrego todo mi ser y te pido que tú tomes mi vida y me dirijas, que me des el nuevo nacimiento, que me des el Espíritu Santo, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y cuando una persona hace eso y clama al Señor, dice la Biblia: todo el que clame al nombre del Señor no será desamparado, el Señor lo escuchará. Y una vez que eres salvo, tú te tienes que mantener en una relación íntima con el Señor por su palabra, orando, clamando, a entregándole tu vida todo el tiempo, entregándole tus pensamientos, tu corazón, exponiéndote a la palabra, que es la que cambia, transforma, renueva, la que sana. Y dice así: sean fortalecidos. Es la voluntad de Dios que tú seas fortalecido, no según tus miserias en la tierra, pero con la potencia del poder de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos capacitó, nos hizo aptos para compartir la herencia de los santos en luz. Esta herencia de los santos en luz, cuando hablamos de santos, no estamos hablando de personas que la Iglesia Católica canonizó, estamos hablando de los creyentes. Toda persona que es un creyente en el Señor es considerado desde el punto de vista bíblico una persona santa, que significa consagrada o separada para Dios. Eso es lo que significa el término santo. No estamos hablando de solo personas que vivieron una vida muy consagrada y Dios los usó haciendo milagros o lo que sea.
No, hablamos de todos aquellos que son creyentes y dice, te ha dado la capacidad de compartir la herencia de los creyentes en luz. Hay una herencia que Dios quiere que tú compartas y que tú tengas estando aquí en la tierra. Primero de Corintios 2, del 6 al 13, dice de esta manera. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no sabiduría de este siglo, ni de los gobernadores de este siglo que se van desapareciendo. Los gobernadores de este siglo que van pasando. Está hablando del diablo y su reino de tinieblas, ¿verdad? Y dice la Biblia, no es la sabiduría de ellos, y no es la sabiduría del reino de las tinieblas, porque eso pasa, ya eso pasa. Es como cuando una ropa pasó de moda y nadie la usa y nadie piensa en eso. Así tenemos que tratar al diablo. Ya eso pasó, está debajo de nuestros pies y no le tenemos que prestar atención ninguna, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Me explico? ¿Viste lo que dice la Escritura? Si el diablo hubiese entendido a Dios, si hubiese sabido algo de Dios, nunca hubiera crucificado al Señor de la gloria, porque entonces se hubiera dado cuenta, disculpe, que esa sería su destrucción y su caída, porque cuando él hizo lo posible para destruir a Cristo, lo hizo de una manera ilegal. En Cristo no había condenación, no había pecado, no había culpabilidad. Y lo que él hizo, lo hizo de su propia voluntad. No lo mataron los judíos, no lo mataron los romanos. Él se entrega al Padre, no a la gente, no al diablo. Al Padre dijo, Padre, mi espíritu lo encomiendo a tu presencia, te lo doy a ti, te lo entrego a ti. Él se entregó a su Padre y dijo, la autoridad que tengo, la tengo de parte del Padre para entregar mi vida y para volverla a tomar. O sea, no me voy a quedar en esta condición. Mi cuerpo no va a haber corrupción y al tercer día seré levantado entre los muertos para reinar por siempre como Rey eterno. Y dice aquí la Biblia, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que tú no pensaste, lo que tú no soñaste, lo que tú no has pedido, lo que tú no has conocido, lo que quizás no había venido a tu corazón, es lo que Dios ha preparado, estos misterios. Pero Dios, versículo 10, nos las reveló por medio del Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu que está en él, el Espíritu del hombre? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjense bien, el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios y habla solamente lo que escucha de parte del Padre y del Hijo. Y eso es lo que viene y te lo dice a ti, te lo revela. Lo que tú no habías visto, lo que tú no habías pensado en cuanto a la vida, a la paz, al gozo, al bienestar, la transformación de tu alma, de la sanidad de tu cuerpo. Dios te quiere en gozo, en fuerza, Dios te quiere próspero. Eh, Esto no es nada malo, pero lo primero de tu fe no es pedirle a Dios cosas.
sino la prioridad de tu fe es ser agradable a Él, ¿verdad? Y dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, combinando lo espiritual a lo espiritual, dice Reina Valera. O sea, la palabra de Dios es espiritual y llega a tu espíritu. Y tu espíritu, que es la lámpara del Señor, ilumina tu alma y se manifiesta a través de tu cuerpo. La palabra y el poder de Dios sale de tu corazón, porque de tu interior fluirían ríos de agua viva. Y estamos hablando de el espíritu de sabiduría, de revelación, de temor al Señor, de entendimiento. El Espíritu Santo que Dios te ha entregado, lo más grande, lo más precioso, vino en persona para que Cristo viva por la fe en ti. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. El Espíritu Santo es la revelación y la gloria del Señor. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos el poder a nuestra disposición para destruir las obras del diablo, para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para predicar el evangelio, para sanar enfermos. Tenemos la autoridad sobre el reino de las tinieblas, sobre el pecado y sobre este mundo natural. En el espíritu tú tienes autoridad sobre este mundo natural, sobre el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Tú tienes la autoridad de Dios para predicar y para vencer y para conquistar aquí en esta tierra. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que tú entiendas y conozcas, pero tienes que tomar la decisión de vencer y no ser vencidos. Y bueno, sin más, se nos acaba nuevamente nuestro tiempo. Como yo siempre digo, el tiempo vuela y es como agua por un colador que se va rápido, pero es un tiempo donde hemos sembrado la semilla de fe en tu vida y esperamos que la palabra sea de edificación y de consuelo y de ánimo para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús te amamos y hasta la próxima semana. El Señor te siga bendiciendo. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.